Hola y bienvenidos a la serie de 3 partes de seminarios web del American Floral Endowment AFE para la investigación de botrytis. A lo largo de esta serie escucharemos sobre los últimos hallazgos del Fondo de Investigación de Thrips y Botrytis de la AFE. La AFE es la organización nacional sin fines de lucro que financia la investigación científica para identificar y resolver desafíos dentro de la industria de la floricultura. En 2021, la AFE está celebrando 60 años de proveer para el futuro de las flores. En 2017, luego de escuchar y hacer retroalimentación por parte de la industria, la AFE estableció un fondo de investigación especial para abordar de manera agresiva el control y manejo de thrips y botrytis. La meta de la AFE de alcanzar 1.5 millones en promesas de contribución fue alcanzada en el 2019, con contribuciones por parte de 24 empresas líder de la industria y organizaciones para apoyar investigaciones nuevas e innovadoras para abordar estos desafíos. Con esos fondos, la AFE ha podido apoyar 8 proyectos de investigación de varios años para reducir pérdidas y producir flores y plantas de mayor calidad. La American Floral Endowment y todos los investigadores desean agradecer a todas las organizaciones que han hecho sus contribuciones en apoyo de esta importante iniciativa. La versión en español de esta sesión la presenta Melissa Muñoz, yo. Soy una estudiante de doctorado del Departamento de Ciencias Vegetales y Ambientales de la Universidad de Clemson. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta segunda parte. Los que estuvieron aquí la semana pasada vieron que inicialmente lo que hicimos fue como un recuento y establecer cuáles eran esas condiciones, dadas su biología y dadas las condiciones ambientales que favorecían al desarrollo de botrytis en la floricultura. Hoy nos vamos a adentrar un poco en el tema de manejo de resistencia a fungicidas, el cual es un tema y es un problema que se ha venido incrementando en los últimos años, por lo cual creemos que es muy importante que todos estemos enterados de cómo es la situación y qué tipo de estrategias podemos implementar para hacer un mejor manejo de la resistencia a fungicidas. Entonces, en esta primera gráfica que vemos acá, esto es básicamente un ejemplo de lo que se ve en campo. Este es un ejemplo tomado de flores de corte en la sabana de Bogotá. Y básicamente acá lo que les muestro es una serie de distintos tipos de fungicidas, los cuales pertenecen a diferentes clases químicas o códigos FRAC. Y acá en el eje Y vamos a tener el porcentaje de aislamientos del total que evaluamos que mostraron resistencia a ese fungicida. Y podemos ver pues que si bien tenemos cierta variabilidad en los niveles de la resistencia a fungicidas, pues es claro que existe un problema y que en cierta medida tenemos que manejar. Entonces, para que todos estemos en la misma página con respecto a este tema, vamos a abarcar un poco la definición de cómo son los fungicidas de sitio específico y también vamos a hablar de los fungicidas multisitio. Entonces, en este primer caso, con los fungicidas de sitio específico, estos son algunos de los fungicidas de sitio específico más comunes usados para el manejo de botrytis. Tienen como particularidad, y su nombre lo indica, que inhiben una sola enzima del patógeno. Es decir, tienen un punto, un target muy bien definido en el cual actúan. Pero precisamente por ese target tan específico tienen un riesgo medio a alto de desarrollo de resistencia, ya que el patógeno se puede adaptar y cambiar esta condición. En general, podemos decir que los fungicidas de sitio específico pueden actuar de forma preventiva y de forma curativa y se consideran los fungicidas de eficacia más alta siempre y cuando no exista resistencia al determinado fungicida.
Se consideran localmente sistémicos ya que alcanzan a entrar en el tejido, por lo cual también sirven como estrategia curativa y en general podemos decir que inhiben la esporulación y el crecimiento micelial. La mejor eficacia que podemos lograr con el uso de estos fungicidas se da cuando los aplicamos entre las 24 y 48 horas posteriores a la infección. Y la persistencia de la resistencia, una vez que se da este fenómeno, puede variar. Sin embargo, es probable que se necesiten al menos entre 2 y 4 temporadas o series de cultivos, pues para el caso de los cultivos anuales, para poder restaurar la eficacia. Es decir, para lograr que la población de esporas o de aislamientos resistentes sea superada por una población de esporas o aislamientos susceptibles al fungicida en cuestión. Esto se da siempre y cuando el desarrollo de la resistencia tenga una implicación en la eficacia biológica del patógeno. De lo contrario, es posible que no se recupere la eficiencia de dicho fungicida. Entonces, como les mencionaba, en el caso de los fungicidas de sitio específico, es una sola enzima o un solo punto esencial el que es inhibido en el metabolismo del hongo, en este caso de Botrytis. Acá nuevamente vemos cuáles son esos fungicidas de sitio específico más comúnmente usados. Y lo que vamos a ver con este fungicida de sitio específico es que nos van a actuar sobre el crecimiento del hongo, sobre el desarrollo de este micelio. Entonces lo que pasa una vez que aplicamos el fungicida es que el fungicida nos va a parar este desarrollo. Sin embargo, si existe desarrollo de resistencia, lo que va a ocurrir es que va a haber una modificación, bien sea porque mutó o porque está produciendo más enzima o porque bloquea el punto de entrada de interacción con la enzima. Si se da esa modificación, vamos a ver el desarrollo de resistencia al fungicida, que se da, como les mencionaba, porque ocurre una modificación en el sitio donde enlazan el fungicida y la enzima sobre la cual este fungicida está actuando. Y es allí cuando vamos a ver como resultado un desarrollo de la infección y una reducida eficacia del fungicida en campo. Este es un ejemplo de los fungicidas de sitio específico disponibles para el uso de ornamentales bajo invernadero en Estados Unidos. Y básicamente podemos decir que tenemos más o menos 5 fungicidas de sitio específico, 5 códigos FRAC distintos para el control de Botrytis. En general, podemos ver acá que tenemos los pertenecientes al código FRAC 7. Uno de los más conocidos es Boscalid, que en general también se puede decir que tienen una eficacia sobre Botrytis de media a alta, pero también tienen una probabilidad de desarrollo de resistencia media. Tenemos otro grupo que incluye los FRAC 12 y el mejor ejemplo de este es fludioxonil. Acá lo vemos solo o en combinación con ciprodenil. Eficacia entre media y alta, pero también existe un riesgo bajo o medio de resistencia, de desarrollo de resistencia. Otro grupo es las polioxinas, es el FRAC 19, el más conocido es polioxin D y también existe el polioxin B en Colombia y tienen una eficacia media alta y una probabilidad de desarrollo de resistencia media. El FRAC2, por ejemplo, el ingrediente activo más conocido tal vez es la iprodiona y este es un fungicida que ha estado en el mercado durante muchos años, por lo cual la eficacia actual es baja porque existe una resistencia ya desarrollada en muchas locaciones a este fungicida en específico. Tenemos otro grupo que es el fenhexamid, que tiene una eficacia media y un riesgo de resistencia media a
baja a media a desarrollo de resistencia a fungicidas. Como pueden ver en el primer renglón de esta tabla tenemos el metiltiofanato, que es FRAC 1 y ni siquiera lo considero dentro de la lista porque ya dejó de ser efectivo en muchas partes, ya que es el fungicida más viejo de esta lista de sitios específicos y pues hay un riesgo de desarrollo de resistencia alta y este es uno de los que yo les decía que no compromete la eficacia del patógeno, por lo cual no hay mucho chance de que haya una recuperación de la eficacia de este ingrediente activo. De forma similar, aquí les presento una lista de todos los fungicidas de sitio específico que son usados para flores de corte en la sabana de Bogotá. Estos son pues los usados en el caso de botritis. De forma similar, vemos cómo la eficacia varía y esto también varía mucho dependiendo de las condiciones de cada productor, de cuánto ha estado en uso el fungicida y basado en eso también tenemos un riesgo de resistencia, de desarrollo de resistencia a dichos fungicidas. Entonces básicamente aquí podemos ver que tenemos alrededor de 15 productos, alrededor de 8 códigos FRAC distintos, pero pues que si miramos las combinaciones realmente es un pool de opciones limitado. Vamos a adentrarnos ahora en las características de los fungicidas de multisitio. Estos incluyen clorothalonil, mancozeb, Tyram, Captan y Ciram. Son de los más comunes. Estos últimos tres los pongo, están dentro de paréntesis porque son restringidos en muchas ocasiones, por lo cual clorothalonil y mancozeb son los más usados tanto a nivel Estados Unidos como en Colombia. En Colombia, aparte de estos, también tenemos el trifenilcarbinol, es otro de los ingredientes activos multisitio disponibles y las iminoctadinas también están en esta lista. Los fungicidas multisitio tienen un bajo riesgo de desarrollo de resistencia, actúan de forma preventiva o protectante, no son curativos, es decir, que una vez que ocurra la infección y que se dé una invasión del tejido, estos no van a ser muy efectivos. Son de una eficacia moderada, no entran al tejido, se mantienen de forma superficial y estos tienen una acción sobre las esporas evitando que éstas germinen o pues las matan directamente. Y como les mencionaba, actúan por contacto, por lo cual la técnica de aplicación de estos fungicidas es muy importante ya que se requieren de gotas pequeñas y bien distribuidas para lograr la mayor área superficial posible cubierta. Son considerados fungicidas de amplio espectro, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. En teoría pueden ser usados no solo para botritis, sino para otros hongos, pero la desventaja mayor que esto tiene es que pueden afectar otros organismos que no son el blanco que estamos buscando, incluyendo, por ejemplo, organismos de control biológico. Representan una tecnología más vieja, no existen muchos fungicidas multisitio en desarrollo hoy en día y precisamente porque dado que son de amplio espectro y pueden afectar otros organismos, estos se consideran un poco más riesgosos a nivel ambiental y están siendo removidos del mercado, sobre todo las moléculas con mayor antigüedad, como lo son el Tiram y el Ciram. De forma similar a lo que les mostraba previamente, estos fungicidas multisitio inhiben varias vías esenciales del patógeno, por lo cual en las esporas del patógeno y estos fungicidas multisitio nos van a atacar diferentes
enzimas o diferentes metabolismos del patógeno. Puede ocurrir que hayan ciertas adaptaciones fisiológicas por parte del patógeno a dichos fungicidas. Sin embargo, para que haya una resistencia a estos fungicidas debe haber una adaptación fisiológica a todos y cada uno de los blancos que estos fungicidas están atacando. Por lo cual, el cambio en uno de estos targets, en uno de estos blancos, no nos va a generar el desarrollo de resistencia, por lo cual es posible que tengamos mayor efectividad de estos fungicidas por un tiempo más prolongado. Acá les quiero mostrar esta información. Esta contiene la información de la página web de la FRAG. La FRAG es el Comité de Acción de Resistencia a Fungicidas, y ahí es donde se van a agrupar de forma alfanumérica los fungicidas de acuerdo a su modo de acción y de acuerdo a si están en riesgo de resistencia cruzada. Entonces, si ustedes quieren obtener como información más detallada en temas de manejo de resistencia, en temas de cuáles son estos fungicidas que están dentro del mismo grupo, los invito a que entren en la página web de la FRAG. Ellos también tienen una aplicación para Android y Apple. Y acá básicamente en el sitio web y en la aplicación pueden encontrar, este es un ejemplo de los FRAG que están en el grupo 7, que son los SDHIs y que tienen un riesgo medio a alto de desarrollo de resistencia a fungicidas. Acá mismo en esta página les van a mostrar algunas de las estrategias y de las cosas que ustedes pueden hacer en temas del manejo para lograr una mejor eficacia de dichos fungicidas. Ahora bien, ¿dónde se generan las esporas resistentes del hongo? Tenemos dos opciones. Una es el caso de los cultivos perennes o los que están en permanente producción, como por ejemplo las rosas de corte. En este caso, la probabilidad más alta del desarrollo de esporas resistentes viene de dentro de nuestros invernaderos. En este caso, son las aplicaciones de fungicidas las que están ejerciendo una presión de selección sobre la población del patógeno. Y son esas aplicaciones que ocurren sobre el tiempo. El desarrollo de resistencia se origina donde el sitio de presión de selección ocurre, lo cual en este caso ocurre dentro de los invernaderos. Por otra parte, tenemos que en los cultivos cortos o estacionarios, como por ejemplo las petunias, las poinsettias, son estos cultivos de maceta o cultivos de cama, en muchas ocasiones vamos a tener que las plántulas, los esquejes son traídos de otros invernaderos de propagación, posiblemente de otros productores u otras fincas. Estos productores en muchos casos deben hacer uso de fungicidas para el control de diferentes enfermedades, por lo cual cuando traemos las plantas a nuestros invernaderos podemos estar trayendo también la resistencia a dichos fungicidas. Es por eso que a continuación vamos a hablar un poco de los perfiles de resistencia que nos van a dar una idea de cómo es la situación actual del desarrollo de resistencia a fungicidas. Una vez que las plantas se han establecido, también vamos a tener una presión de selección ocurriendo dentro de los invernaderos donde estos cultivos estacionarios ocurren. Botrytis es un hongo que es supremamente adaptable, que cambia muy rápido, por lo cual es muy posible que en la naturaleza ya se encuentren en pequeñas proporciones las mutaciones que confieren resistencia a diversos fungicidas. Sin embargo, es cuando empezamos a hacer esa presión de selección con las aplicaciones de distintos fungicidas que vemos que se va aumentando la población que es resistente o que puede sobrevivir a estas aplicaciones. Acá, a continuación, les muestro este ejemplo de cómo un perfil de resistencia nos puede dar luces
de cómo es la situación de nuestros aislamientos y cómo es la eficacia de los fungicidas frente a los aislamientos que tenemos en nuestros invernaderos. Entonces, esta es una situación hipotética en la cual tenemos una eficacia baja a 3 de los fungicidas evaluados y tenemos variable eficacia en el resto de los fungicidas. Estos son básicamente los productos que les mostraba al principio y dadas estas condiciones es que nosotros vamos a poder tomar las decisiones de cuáles son los que debemos aplicar. Por ejemplo, si vemos como resultado este escenario que les muestro acá, definitivamente no vamos a querer usar ni el tiofenil, ni el metiltiofanato, ni la iprodiona, ni el fenhexamil. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr un control de la enfermedad con esos productos. En este caso, uno tendería a irse por los productos que están mostrando mayor eficacia, pero como tenemos que considerar también una rotación, pues consideramos los que también tienen una eficacia media. Entonces, como les mencionaba, la evaluación de resistencia, la realización de perfiles de resistencia para evaluar cómo son las condiciones que tenemos en nuestros invernaderos es muy importante porque nos va a dar unas luces, unas guías sobre más o menos en qué momento nos encontramos en temas de resistencia. Entonces, yo sé que varios de ustedes, varios de los productores aquí en Estados Unidos y en Colombia ya hacen uso de esto. Acá en Estados Unidos existen un par de universidades este procedimiento. Acá en Clemson hicimos este proceso durante un tiempo, pero en este momento está a cargo de la Universidad de Georgia. Pues también son prácticas que se pueden realizar ya de manera empresa internamente. Acá les voy a presentar la primera de estas prácticas y le voy a dar play al video mientras les voy explicando. Entonces, básicamente, la idea es obtener tejido, bien sea esporulado, de ese tejido tomamos esporas, o tenemos tejido que podemos poner bajo incubación durante un par de días para promover el desarrollo de esporas. En este caso, por ejemplo, estamos poniendo estas rosas en cámara húmeda y alrededor de 3 a 5 días después vemos que hay un desarrollo de lesión y también un desarrollo de esporas en este tejido. Una vez que tenemos las esporas desarrolladas sobre el tejido, podemos tomar una muestra de este tejido o el tejido completo y llevarlo al laboratorio donde vamos a tener unos medios de cultivo que están suplementados con distintos fungicidas a determinadas dosis. Vamos a poner las esporas directamente en estas celditas donde tenemos el fungicida con los medios de cultivo y vamos a proceder a hacer una incubación en la oscuridad para promover el crecimiento y esporulación y después de 4 a 5 días vamos a observar si ocurrió o no el crecimiento en los medios de cultivo y en cada uno de los fungicidas que estaban allí representados. En este caso, si tenemos desarrollo de resistencia, vamos a ver que el hongo fue capaz de crecer, como es este caso, y si no hubo crecimiento es porque el fungicida aún es efectivo en contra de ese aislamiento en específico. En general, podemos decir que si queremos muestras representativas, debemos colectar muestras de los distintos invernaderos que componen nuestras fincas y la idea es que al menos podamos colectar 12 aislamientos a partir del tejido esporulado en cada uno de estos casos. Otra prueba de laboratorio que es de importancia y que puede ser implementada por varios de ustedes y que de hecho varios de ustedes sé que usan, son pruebas en las cuales se usan pétalos desprendidos para el caso de las
de las petunias, poinsettias se pueden hacer de flores desprendidas u hojas desprendidas, y básicamente lo que se pueden hacer son dos tipos de aplicaciones para evaluar cómo es el efecto de los fungicidas. Se pueden hacer aplicaciones de forma preventiva, es decir, aplicamos una específica dosis del fungicida antes de aplicar una solución con esporas de botrytis. O podemos bien hacer unas aplicaciones para evaluar cómo es el efecto curativo del fungicida, en las cuales aplicamos una suspensión con esporas de botrytis y posteriormente aplicamos el fungicida que queremos evaluar y ponemos estos tejidos. Estas son cajas Petri, pero son cajas Petri grandes, pero lo pueden hacer también bien sea en bolsas Ziploc o en cajas plásticas. Se pone allí. En este caso, nosotros con las cajas Petri tenemos papel filtro, que es humedecido para promover una condición de alta humedad, la cual nos ayuda para un mejor desarrollo de las lesiones y esporulación del patógeno. Y vemos cómo se desarrollan los síntomas después de 3 a 5 días y podemos verificar el crecimiento del patógeno mediante la esporulación entre 5 a 7 días después. Otra opción son las pruebas directamente en campo usando medios de cultivo que contienen fungicidas. En este caso lo que vamos a hacer es tomar cajas Petri a las cuales se les añaden bien sean diferentes dosis de fungicidas o una sola dosis del fungicida, y ponemos estas cajas entre 2 a 4 horas en el invernadero abiertas para que reciban las esporas que vienen del invernadero. Una vez este tiempo ha transcurrido, cerramos las cajas y las llevamos a los laboratorios o a un sitio fresco y seco, donde las vamos a almacenar y vamos a evaluar el crecimiento en distintas cajas conteniendo distintos medios de cultivo con fungicidas. Es muy importante en todos estos procedimientos que siempre tengamos unos controles de cajas sin fungicidas para verificar que tenemos esporas de botrytis que están llegando a estas cajas y que estamos haciendo una infección adecuada de estos medios de cultivo. Esta última estrategia, de las cajas Petri en campo, es de fácil aplicación, pero es la que mayor riesgo de contaminación implica, pues porque tenemos un medio de cultivo al cual le están cayendo un montón de cosas y ustedes bien saben que no solo botrytis está presente en los invernaderos. Ahora bien, ¿cómo interpretamos los resultados que obtengamos a partir de estas pruebas? Es importante resaltar algo aquí, y es que los resultados son básicamente una foto de la situación que ocurre en el momento en el que estamos evaluando. ¿Qué quiero decir con esto? Que los resultados van a variar mucho de momento a momento dependiendo de cómo son las condiciones climáticas, cómo están las poblaciones del hongo en los invernaderos, cómo han sido las aplicaciones de fungicidas. Entonces, es por esto que la aplicación de estas estrategias debe ser un proceso de evaluación continuo, el cual tiene es bastante bueno, tiene especial uso durante los picos de cosecha, previo a los picos de cosecha. Si podemos evaluar cómo está la situación de nuestros fungicidas justo antes de estos picos, podemos saber cuáles de ellos tienen más chance de poder hacer un mejor control de la enfermedad una vez aplicados. Ahora, ¿cómo interpretamos estas proporciones de aislamientos con resistencia? Decimos que en general, cuando tenemos menos del 25% de los aislamientos mostrándonos desarrollo de resistencia, consideramos que tenemos un riesgo de resistencia baja. Obviamente, a medida que nos acercamos hacia el lado de los 25, nos vamos acercando hacia el borde y se tiene que tener un poquito más cuidado con esto, pero en general podemos decir que podemos hacer uso del fungicida en sitio específico
y este va a ser efectivo por sí solo, matando la mayoría de las esporas o controlando el desarrollo de la enfermedad. Ahora, si tenemos entre el 25 y el 50% de los aislamientos mostrándonos resistencia, vamos a considerar un caso de resistencia moderada. En este caso, decimos que todavía podemos usar los fungicidas de sitio específico, pero en este caso debemos combinar la aplicación del sitio específico en cuestión con un fungicida multisitio. ¿Por qué? Porque si alguna espora, algún aislamiento nos sobrevive a el fungicida de sitio específico porque tiene resistencia o tiene menor susceptibilidad, pues tenemos una probabilidad de con la aplicación adicional del multisitio vamos a disminuir la probabilidad de que esas esporas sobrevivan. Ahora, si tenemos más del 50% de los aislamientos mostrándonos resistencia, consideramos este un caso de alta resistencia a ese fungicida evaluado y no se recomienda el uso de este fungicida en campo a menos que a través de evaluaciones en el tiempo de estas pruebas de resistencia veamos que este porcentaje ha disminuido. Entonces, todo esto nos lleva a que se deben implementar unas estrategias de manejo de resistencia a fungicidas, muy especialmente para el caso de botritis, por lo que les mencionaba antes, porque tiene una adaptación muy alta, porque se reproduce muy fácilmente, por lo cual va a estar en riesgo de desarrollo de resistencia. ¿Cuál es nuestra primera barrera de contención? La detección temprana y la prevención de la que hablábamos la semana pasada. La detección de estos síntomas tempranos en campo y la remoción de los síntomas, no esperar a que se dé el desarrollo y el avance de estos síntomas, sino sacar todo el material posiblemente contaminado de campo para que no le demos la oportunidad de esporular y generarnos mayor presión de inóculo en los invernaderos, ya que si tenemos una población más grande, pues en esa población más grande vamos a tener una mayor probabilidad de que hayan uno u otro aislamientos que puedan ser resistentes a los distintos fungicidas. Esto va ligado indiscutiblemente a las prácticas de sanidad vegetal, lo que les decía, reducir la presión de inóculo, sacar estas fuentes de inóculo de los invernaderos y también evitar que se den las condiciones que permiten el desarrollo de la enfermedad, tal y como hablábamos la semana pasada, si es posible hacer un manejo del microclima en los invernaderos, reducir el movimiento de fuentes de agua libre que facilita la germinación de esporas. Otro punto, dosis correcta en tiempos correctos, y básicamente lo que queremos decir con esto es que pues no debería ser como algo para decir, pero es importante que todos lo tengamos en cuenta cuando hacemos aplicaciones por debajo o por encima de las dosis recomendadas. Vamos a estar incurriendo en un mayor riesgo de desarrollo de resistencia. Y en los tiempos correctos significa que cuando realmente tengamos un riesgo de que la enfermedad ocurra, es cuando debemos hacer las aplicaciones. Cuando estamos en tiempo frío, por así decirlo, con menor presión de inóculo y condiciones ambientales que no son tan favorables para el desarrollo de la enfermedad, podemos tal vez hacer uso de otros productos, lo cual vamos a mencionar en un momento. Lo que les decía, la rotación de los códigos FRAC es fundamental. No se hacen rotaciones por fungicidas, sino por códigos FRAC. Y en el caso de estas resistencias moderadas que estaban entre el 25 de nuestros aislamientos mostrando resistencia, pues hacer uso de las mezclas de sitios específicos con multisitios.
Otro punto importante, que era lo que les mencionaba ahorita, cuando tenemos periodos de riesgo bajo o moderados, y esto es parte de una investigación que en este momento estamos realizando, hacer uso de alternativas a los fungicidas, incluyendo control biológico, incluyendo inductores de resistencia e incluyendo calcio. De esto vamos a hablar un poquitico más la semana entrante, en la última sesión de esta serie de botritis, pero como les mencioné, esto es una evaluación en curso. Con varios de estos productos se han visto resultados prometedores que aún nosotros seguimos en investigación. Finalmente, en términos de post cosecha, nosotros hemos venido mostrando esta hipótesis que creemos que puede funcionar, y es reservar un fungicida, y por un fungicida me refiero a todo un código FRAC de efectivo para su aplicación única en post cosecha. Entonces la idea es que de ese pool de códigos FRAC que tenemos disponibles, hagamos uso exclusivo de uno que previamente sea testeado, que no tenga una resistencia desarrollada y que podamos implementar en post cosecha. ¿Por qué? Porque si estamos aplicando otros códigos FRAC en campo con más o menos resultados de eficacia, y dejamos un producto de una eficacia alta para el final, justo antes de que nuestras flores salgan, la idea es que este producto en post cosecha va a ser capaz de eliminar una mayor población del patógeno, porque va a ser de una eficacia alta. El hecho de usarlo exclusivamente en post cosecha nos permite que todo el material que es tratado se va a ir. No nos van a quedar material ahí produciendo esporas, ni mucho menos, por lo cual pues el riesgo de desarrollo de resistencia en este punto específico es bajo, porque todo el material sale. Obviamente también, de ser implementado esto, se tiene que hacer una evaluación de estos perfiles de resistencia en el tiempo para ver que nuestros fungicidas siguen con una eficacia estable. Pueden encontrar más información de todas las investigaciones del American Floral Endowment en línea en www.endowment.org. Esperamos que hayan disfrutado la presentación de hoy. La investigación y los resultados de la investigación, como los presentados hoy, son solo posibles gracias al apoyo y las contribuciones de la industria. Gracias a los donantes, la AFE puede proporcionar soluciones de investigación gratuitas para apoyar una industria más fuerte. Considere hacer una contribución deductible de impuestos para apoyar el futuro de la industria de la floricultura. Visite endowment.org hoy y vuelva a consultar con frecuencia para conocer nuevas sesiones y actualizaciones.